Hola, bienvenido y bienvenida a Español con Juegos. Hi, welcome to Spanish with Games. Puedes activar los subtítulos en la configuración para tener doble subtítulo en español y en inglés u otro idioma. You can turn on the subtitles in the settings so you can have a double subtitle in Spanish and English or another language. En esta sección yo describo un objeto y tú lo adivinas. Yo digo la descripción 2 veces, primero lento y con subtítulos, y luego más rápido y sin subtítulos. El tema de hoy son los artículos de papelería. Son objetos que utilizamos en la oficina y en la escuela. Esta vez yo tengo 4 objetos. Están en esta bolsa. Así que todos son objetos pequeños. Voy a describir cada objeto y tú vas a adivinar qué es. ¿Listo? ¿Lista? Vamos. El primer objeto es un cilindro delgado. Tiene una punta de un lado y un borrador del otro lado. Lo usamos para escribir, pero podemos borrar el texto cuando escribimos con este objeto. ¿Qué es? Escucha otra vez. El primer objeto es un cilindro delgado. Tiene una punta de un lado y un borrador del otro lado. Lo usamos para escribir, pero podemos borrar el texto cuando escribimos con este objeto. ¿Qué es? Es un lápiz. Continuamos. El segundo objeto también es un cilindro delgado. Tiene una punta de un lado, pero no tiene un borrador del otro lado. Tiene un botón. Lo usamos para escribir, pero a diferencia del lápiz, no podemos borrar el texto que escribimos. Tiene tinta adentro. Escucha otra vez. El segundo objeto también es un cilindro delgado. Tiene una punta de un lado, pero no tiene un borrador del otro lado. Tiene un botón. Lo usamos para escribir, pero a diferencia del lápiz, no podemos borrar el texto que escribimos. Tiene tinta adentro. ¿Qué es? Es una pluma o un bolígrafo. Continuamos. El tercer objeto es puntiagudo y filoso. Tiene 2 círculos con 2 agujeros para meter tus dedos. Sirve para cortar papel, cartón o incluso hilo. Es peligroso correr con este objeto. Escucha otra vez. El tercer objeto es puntiagudo y filoso. Tiene 2 círculos con 2 agujeros para meter tus dedos. Sirve para cortar papel, cartón o incluso hilo.
Es peligroso correr con este objeto. ¿Qué es? Son unas tijeras. Continuamos. El cuarto objeto es cuadrado y muy pequeño. Tiene un agujero para insertar el lápiz. Cuando tu lápiz ya no tiene punta, puedes usarlo para sacar punta a tu lápiz. Así puedes continuar escribiendo. Escucha otra vez. El cuarto objeto es cuadrado y muy pequeño. Tiene un agujero para insertar el lápiz. Cuando tu lápiz ya no tiene punta, puedes usarlo para sacar punta a tu lápiz. Así puedes continuar escribiendo. ¿Qué es? Es un sacapuntas. Esto es todo por hoy. Si te gustó, puedes unirte a mi curso El reto de 5 días de español, donde hablo sobre técnicas de aprendizaje de idiomas y podrás ver un poco en el interior de los cursos de Literal Spanish. El enlace está en la descripción. No olvides dar like y suscribirte. Un abrazo y nos vemos pronto. Hasta la próxima.